Muy buenas amigos y amigas de YouTube y de Juventud Idealista en Facebook. Un gusto saludarles nuevamente. Y hoy nos acompaña el licenciado Claudio Roberto Perdomo. Licenciado, muchas gracias por estar aquí y Enc- acompañarnos. Encantado, buenas tardes y es una alegría compartir este espacio, un espacio inicialmente académico, pero fundamentalmente también humanista, para abordar temas interesantes, temas que sean parte de la construcción de un nuevo pensamiento y de una nueva creación de la ciudadanía hondureña bajo nuevos conceptos y bajo nuevas ideas sobre la realidad y el mundo. Sí, le agradecemos infinitamente, Lick. Y una de las trayectorias que tiene el licenciado es un gran filósofo, además diputado y orgullosamente patepluma, hay que destacarlo. Creo que somos de la misma tierra. Y Claro. el día de hoy, Lick, tenemos un tema interesante: ética y política. Lick nos va a explicar en qué se relaciona la ética y qué relación tiene con la política. Así que, Lick, explíquenos un poco sobre esto. Muchas gracias. Bueno, hay que ver que cuando la política aparece como una ciencia en el mundo antiguo, los creadores de la política fueron los griegos, la política era definida y valorada de una forma muy distinta a las prácticas político-partidarias o político-gremiales que se dan actualmente en diferentes lugares del mundo. Los griegos consideraban la política como la ciencia del bien y la actividad política estaba regida por la ética, es decir, la ética estaba por encima de la política. Por eso cuando Platón se pregunta en el libro La República, ¿quién debe gobernar? Se responde, debe gobernar aquel que se haya mantenido fiel a la máxima, el deber consiste en hacer lo mejor para el Estado. Ese es el que merece gobernar según Platón. Entonces, cuando dice que el deber consiste, el que se haya sometido fiel a la máxima, el deber consiste en hacer lo mejor para el Estado, este planteamiento, esta tesis tiene implicaciones éticas muy poderosas y llevan pues a legitimar la acción humana en función de los criterios éticos que se utilizan para poder desarrollar una vida en sociedad. Estos elementos, a su vez, llevan a la búsqueda de un Estado que facilite las condiciones para el desarrollo de comportamientos e ideales dentro de lo que es la justicia, que también Platón creó aquella definición que ha trascendido a través del tiempo, que no ha dejado de ser vigente, que es aplicada cada vez que se aplica los preceptos normativos de la ciencia del derecho, que es la ciencia jurídica, perdón, que es el concepto de justicia, que consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Esa idea es una idea de una definición platónica. Y así nosotros encontramos diferentes líneas de pensamiento en el mundo antiguo, también en Aristóteles, ¿verdad? Cuando él desarrolla su concepción sobre la teoría de las revoluciones, que cualquiera podría decir que está leyendo a Marx, un pensador, un filósofo que existió muchos siglos después de Aristóteles, porque cuando Aristóteles analiza en un libro que se llama La Política, la teoría de las revoluciones, ¿verdad?, que él se manifestó, al igual que el Platón, reacios a cualquier forma de revolución, pero sí tuvo la clara conciencia de que la injusticia social es el origen de las revoluciones en el mundo. Eso lo dijo Aristóteles. ¿Verdad? Recordemos que, si bien es cierto, en algunas asignaturas, cuando se nos habla sobre las fuentes del marxismo, ¿verdad?, se habla de tres fuentes del marxismo: ¿verdad?, la economía política inglesa, el socialismo utópico francés y la filosofía clásica alemana. Pero no son esas las únicas tres fuentes del marxismo. Hay otras, por ejemplo, la tesis doctoral de Carlos Marx es sobre los átomos de Demócrito, sobre el materialismo de Demócrito, que es un filósofo atomista del mundo antiguo, presocrático. De la misma forma, la concepción marxista sobre el ser social, cuando habla de la persona del individuo como el ser social, o el ser humano como ser social, esto aparece ya enunciado por Aristóteles cuando él habla de que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y así sucesivamente también tenemos elementos fundamentales en Juan Jacobo Rousseau, que parte de la naturaleza bondadosa del ser humano, cuando él dice aquello que le enseña siempre a los estudiantes en secundaria, sobre todo,
que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero hay también en un libro de Juan Jacobo Rousseau que se llama El origen de las desigualdades de los hombres, donde él dice pues que lo que ha creado la desigualdad es el aparecimiento de la propiedad privada en la sociedad civil. Entonces todos esos elementos son factores que nos permiten a nosotros ver otras luces que llegan al pensamiento de Marx. Todo esto tiene profundas interrelaciones entre las dos dimensiones de la ética y la política. Por decirlo de una forma muy general, la política es una extensión de la ética, ¿verdad? Eso es algo. Por esa razón es que es imposible analizar desde el punto de vista de la filosofía política o de la ciencia política un discurso o una actuación que deje al margen a la ética, porque se ha configurado a través del tiempo de esa forma, independientemente las condiciones o características de los contextos en los cuales la política ha sido concebida. Lic, si vamos a contextualizar un poco este tema de la ética y la política en la realidad, creo que a todas las personas que hemos entrevistado hemos tratado de incorporarlo un poco, Lic, a la realidad nacional. ¿Cómo podríamos contextualizar la ética y la política en Honduras, precisamente? Bueno, la actividad política en Honduras, si bien es cierto, y entiendo su inquietud de que también hagamos referencia y que nos traslademos del plano teórico universal a una reflexión política sobre la realidad hondureña, pero hay cuestiones que son inherentes a la naturaleza de la política, como por ejemplo la búsqueda del poder. O sea, ¿cuál es la razón por la cual el ser humano busca el poder? Eso había que preguntar. ¿Y cuál es, por ejemplo, o para citar más bien en palabras de Maquiavelo y el mismo Thomas Hobbes, ¿cuáles son los propósitos y la finalidad de la actividad política? Uno es la conquista del poder. Y otra cosa es la conservación del poder, o sea, perpetuarse en el poder. Eso es parte de la naturaleza humana y eso usted ve, esas manifestaciones, esas expresiones de la naturaleza de la política, lo ve en diferentes ámbitos de la política nacional, tanto en el ámbito político partidario como también en el ámbito político gremial. Se da en las luchas de poder que se dan al interior de los sindicatos, al interior de los colegios magisteriales y al interior de los partidos políticos, ya sea en los partidos políticos tradicionales como en los partidos políticos emergentes. Usted ve cada vez diferentes conductas políticas que en algunas veces perturban, digamos, la adhesión de determinados ciudadanos a determinado credo político, pero por otro lado también indican que la política es un juego de intereses, ¿verdad? O sea, la política es un juego de intereses donde el ser humano lo que busca precisamente es resolver la satisfacción de los intereses y la forma en que lo logra. Podemos decir pues que aquellas ideas como el deber consiste en hacer lo mejor para el Estado, no para mí, o el eudemonismo social que se manifiesta en filósofos como Aristóteles, no es que deje de ser aplicable en el tiempo actual, sino que ya hay fuerzas que regulan la actividad política. Por ejemplo, la política actual es una videopolítica. Es una videopolítica. Los medios de comunicación, si los candidatos presidenciales o de otros cargos de elección popular en movimientos fuertes o en ciudades grandes, para hablar de alcaldías, tal vez en las ciudades pequeñas las experiencias son mínimas, si no tienen el cuidado los candidatos políticos a cualquier cargo de elección popular respecto a su agenda política, los medios de comunicación le arrebatan la agenda a cualquier candidato y si usted no tiene cuidado y no tiene una buena asesoría, son precisamente los medios de comunicación los que le ordenan, los que le determinan la agenda política a los candidatos. Eso a veces la gente no se da cuenta, pero es parte de las connotaciones que tiene la actividad política actual. Eso usted también lo ve en la situación política de Honduras. Vea, los medios de comunicación le pueden arrebatar la agenda e imponerle una agenda política a los candidatos políticos. O sea, se encaminan a la agenda que los mismos medios de comunicación
Y acá creo, Lick, que interferiría un poco también lo de Chomsky, ¿no? Como la dominación ideológica a través de las comunicaciones. Así es, los mensajes ocultos, Ajá. todo eso y toda la influencia del lenguaje del inconsciente que Chomsky pues la asume del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿verdad? Que es interesante, ¿va? Entonces, usted ve que el poder que tienen los directores de los programas de noticias es muy fuerte. Sí. Aún lo vemos nosotros en los medios de comunicación, tanto radio y televisión, que son comunitarios. Allá por nuestro departamento de Santa Bárbara hay diferentes, hay televisoras y radios comunitarios que tienen un impacto político sobre la forma de pensar de las personas, de la gente, ¿verdad? Y eso es parte de una estrategia política también que la nueva izquierda desarrolló en América Latina. Es parte. Es como, digamos, la recurrencia constante en el discurso político de izquierda, de la nueva izquierda latinoamericana, de lo que es el principio de privatización. Que aunque las cosas no marchen hacia la privatización, siempre ese es un llamado constante para alcanzar adhesión. ¿Por qué razón? Porque si nosotros recordamos lo que pasó en Bolivia, en Ecuador y en el propio Colombia, ¿verdad? Lo que se llamó la guerra del gas, la guerra del agua y la guerra de la coca, que son tres fenómenos interesantes que llevaron a un derrocamiento de presidentes en esos países, ¿verdad? Con un discurso fundamentado en el repudio y la oposición de la gente hacia los procesos de privatización, del gas, del agua, o en el tema de la coca, que se consideró un cultivo legendario y parte de la identidad de los pueblos indígenas de Sudamérica. Entonces ahí está Bolivia, ahí está Colombia, ahí hay cosas interesantes, porque también de ahí vienen financiamientos de campañas políticas y de ahí viene también un juego de intereses internacional que rebasa los propios espacios de las comunidades locales, ¿verdad? Y los propios espacios pues, de las actividades que se dan al interior de determinados países. Sí, nosotros analizamos cómo la importancia de la política. Yo me encuentro con varios jóvenes licenciados y les trato de hablar un poco del tema de la política, en relación un poco a la ética, y siempre me dicen, no, yo soy apolítico, que eso sería un error total, sí, ¿verdad, Lee? Nadie puede ser apolítico. Entonces, yo sí, en eso, a los compañeros, ¿verdad? Trato de incentivar eso, que a pesar de que no tengamos un partido político totalmente definido, sí somos políticos, ¿verdad? Es otra cosa diferente. ¿Verdad? Totalmente distinta. Las políticas, inclusive, como usted bien lo planteaba al inicio de su conversación, licenciado, la política está en todos lados. Claro. En los estudiantes, inclusive la cuestión de los rangos que tiene una persona de autoridad sobre otra, también están vigentes y eso también tiene que ver con el poder que usted también hablaba. Igual también los invito a que hay muchos libros de poder. Michel Foucault tiene uno de sus grandes libros, El filósofo del poder, si no me equivoco. Así que le agradecemos mucho al licenciado por habernos acompañado este día y a ustedes por estarnos viendo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.